pues el de Also Sprague, eh, el señor Núñez, es bastante relacionado con esto de el trabajo, vacaciones, burocracia, etcétera. Bueno, a mí la verdad es que me gustó bastante el cuento desde que lo escuché, ¿no? Eh, ¿Cómo llegó a ti? Más bien, sí, los dos, ¿cómo llegaron a ti estos cuentos? lo que pasa es que hay un canal de YouTube que se llama el pez soluble, que aparte, o sea, el nombre es una belleza, ¿no? El pez soluble. Ujú, Este, y es un canal de YouTube en el que no sé bien, creo que era como un locutor de radio, o no, la verdad no he investigado bien, pero pues, es un señor que hace esta oratoria, ¿no? De los cuentos. Tiene una del Aleph de mm, Borges. Entonces, yo llego ahí por el Aleph, justamente, y me encanta la narración y entonces le doy como seguir al canal y comienzo a descubrir como muchos cuentos muy interesantes, o sea, como de este estilo, ¿no? Que son muy interesantes y que son como una entrada fácil a autores muy conocidos, pero que tal vez, ujú, o sea, tendrías que agarrar un libro y leerte todo un libro de Abelardo Castillo o, por ejemplo, de Cortázar, ¿no? Pero ujú. o sea, es como un cuentito súper corto, pero que, bueno, a mí la verdad es que me gustaron bastante. Y hay muchos más, ¿no? Que luego podemos platicar, pero así es como llega a mí de Also Sprach, el señor Núñez, se me hizo una belleza, ¿no? Sí. Eh, yo, a ver, el cuento trata, ¿no? De un Godín, ¿no? Coloquialmente en México se les dice Godín, ¿no? Actualmente. Al oficinista que, pues sí, o sea, que tiene una vida de oficinista, que tiene un horario fijo, que va a una oficina, que está acostumbrado a esos trayectos largos de ida y de vuelta y que, pues, digamos que adapta su vida a eso. Y cómo hace catarsis, ¿no? De alguna forma, de la vida que está teniendo y cómo afronta esta catarsis, ¿no? A mí me pareció este, interesante, más allá que de lo que él decide hacer, ¿no? Con su catarsis, me pareció muy interesante la forma en la que lo va desarrollando y cómo, por lo menos a mí, como que te mantiene muy ahí el cuento, ¿no? Como de, ¿qué me está contando? O sea, ¿por qué llega a eso, ¿no? ¿Cuál es su Es, razonamiento para llegar a sí, ello? sí, exacto, exacto. Es, Que de hecho nos vamos dando cuenta que no es tan, ¿cómo se dice? Como tan, hay una palabra. O sea, no lo hace porque se le acaba de ocurrir. O sea, sí es como que algo que ha ido pensando y que incluso se ha ido informando y así hasta llegar al punto en que dice, pues esta es la solución. No es impulsiva. O sea, es algo ya meditado y que ha, como que pensado mucho. sí, sí, exacto. O sea, hace catarsis. Pero tal cual como dices, o sea, ay, ¿qué iba a decir? Em, lo planea y, o sea, lo digiere todo de una forma, ¿no? Y prepara todo para que justamente su, su accionar sea como un testimonio, ¿no? Le llama el monumento negativo, ¿no? Que Ujú. es justamente el, El hoyo, el agujero que van a dejar ahí. el nada, ¿no? O sea, sí, exacto, tal cual. A mí me pareció muy interesante. Yo lo he escuchado varias veces y creo que a veces, por lo menos en mi caso, como que uno se pierde en la urgencia del día a día y en el entregable de las cosas, por lo menos como Godín, ¿no? Y esto como que, aunque a mí me parece que está extrapolado, ¿no? Está exagerado, sí eh, te da
una, una herramienta para matizar ciertas cosas, ¿no? Y para no verlo todo como esta es la forma de vivir, ¿no? Y tal vez haya otras o tal vez hay que empezarlo con la medida correcta, por decirlo de alguna forma. A mí me recordó mucho o sea, hubiera estado interesante incluso leer también lo que tú escribiste, o sea, el cuento que una vez mandaste, Sí. de este personaje que le dolía el cuello y que se imaginaba cómo llegaba y todo lo de la oficina. Neta, yo lo leí y dije, aquí está José. Sí. Y no en el sentido de que se vuelve loco y así, sino de que pues es que externa este sentimiento que para eso sirve el arte, ¿no? La literatura, a ver, ¿qué pasaría si un día llego y les digo que los voy a matar a todos y que la solución es explotarlo todo, ¿no? Y justo creo que Abelardo lo hace súper bien porque no solo es como un berrinche, no solo es como que em, es un reclamo, e incluso Fanatismo, ¿no? también lo que me encanta es que dice, yo no voy a hacer una revolución, yo no quiero movilizar a nadie, o sea, yo vengo aquí con una solución inmediata y esto es lo que yo pienso, ¿no? Y también me encanta mucho que empieza con un pero, o sea, el cuento, y para mí fue como de, ¿por qué con un pero, no? Y, y a partir de ahí ya te va demostrando como todo este diálogo, todo este proceso de pensamiento o entendimiento, en donde incluso nos demuestra como el poder de la palabra, o sea, el cómo con ciertas palabras, con ciertos adjetivos, nos puede dar todo un ambiente que ni siquiera está en la narrativa. Es decir, el cuento se trata de que están en una oficina y ahí se desenvuelve todo. Y sin embargo, con, con las palabras que utiliza el personaje y el resto de los personajes, te puedes imaginar su vida fuera de la oficina. O sea, que es estar en el autobús, el que estén todo el tiempo apurados, el que estén apretados. Entonces también se me hizo magnífico como, es como en estas películas que solo son en un escenario. Siento que así fue, pero aún así abarca muchos otros, ¿no? Que es justamente lo que son los godines, o sea, que normalmente los reducimos a que solo van a la oficina y que solo cumplen con su jornada, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Y justamente el personaje es lo que dice, le dedicamos tanto tiempo, el 65% de nuestras vidas a este trabajo, y se nos olvida que hay algo fuera de eso, ¿no? Sí, aquí incluso dice que eso es debatible, ¿no? Porque la realidad es que este, no está contando los trayectos y no está contando que pues las 8 horas de sueño, ¿no? Entonces que Ajá. realmente de libertad te queda prácticamente nada. Sí, sí, a mí me pareció muy interesante eso, la forma en la que hace, creo que con, no sé, como dos pequeños o un pequeño párrafo, hace referencia a tal cual lo que dices, a la experiencia de ir en el autobús apretado, ¿no? Ujú. O sea, pero no dice el autobús apretado, sino dice, he sentido El seno, ajá, como el que, seno del ajá, codo. el seno en el codo como el calor del pubis apretando o algo así, o sea, como la Y forma. luego eso lo resume a que ha sentido al hombre encima de él. O sea, literal Exacto, como toda la masa, el peso de la masa, ¿no? exacto, pero no lo dice, o sea, como que a mí me pareció, si fuera a escribir en algún momento, es el tipo de escritora que a mí me gustaría hacer, sí. Ya te lo digo, ya escribes así. O sea, solo es cosa de que lo practiques. Sí, Sí. o sea, realmente creo que se mimetiza el cuento de José y Ujú. Sí. pero me encanta porque el de José no busca traer consigo a alguien más, ¿no? O sea, como que Ujú. en este sentido es como nos vamos a morir todos y quiero que estén de acuerdo, al final nadie está de acuerdo, ¿no? Pero Solo una mujer que se arrepiente Ujú. después. Le dice, máteme, sí, Núñez, pero máteme. es un momento de desesperación, ¿no? Porque realmente entienda Sí. No, por pero lo que, digamos, lucha o por lo que él cree. A mí lo que me parece interesante son estos dos momentos donde nos deja claro que a pesar de todo lo que pasa, no hay un momento de reflexión de la gente, ¿no? Eh,
Uno es cuando él se siente como en su clímax de divinidad, donde incluso me lo imagino así como que en su imaginación se estaba alzando hacia el cielo y teniendo esta, no sé, iluminación de todo, toda su reflexión y su monólogo. Y ve a la gente que está alegre y él dice, por fin los convencí. Y justo te da la como la percepción de que estaban felices porque ya venían los policías a salvarlos, ¿no? Entonces, es esta reflexión de también no escucharon nunca, o sea, no estuvieron abiertos a la reflexión y entiendo que estaban en un momento de supervivencia, ¿no? O sea, no les interesaba, o sea, lo que estaban pensando todos ellos era no me quiero morir. O sea, yo creo que genuinamente nunca lo escucharon realmente. Eh, y luego también el chico que deja ir al inicio porque era joven y iba empezando y que tomaron otro camino, como tiene incluso este arrepentimiento al final de pude salvarme de esto y me encanta como todo Y la terminé ironía. con 80 pesos más. Sí, o sea, de te subiremos el sueldo 280. 200 y el otro, "No, solo podemos 80". Ah, ok, 80. Y es como, o sea, justo eso es lo que pasa. O sea, muchos en las empresas real pasa esto de uno está como muy obsesionado a ser devoto en esto y dejamos de ver que al final es un sistema, ¿no? Un sistema que tiene muy claras las reglas y que necesita que haya un balance en estas reglas para subsistir. Entonces, no pueden romperlas solo porque eres alguien extraordinario o no pueden romperlas porque eh, hiciste algo que Le salvaste de la vida a pensar en todos. los demás, ¿no? O sea, no van a, mm, siempre va a ser, te van a dar algo que esté dentro de sus capacidades, no van a ir más allá, ¿no? Entonces, como que siento que me encantó que pusiera esto porque al final deja ver que no es fácil para todos digerir qué pasa, ¿no? Y que no todos lo van a adoptar como lo hizo se me fue su nombre. Núñez, Ah, Núñez, Virgilio. ¿no? Me recordó un poquito al cuento de la metamorfosis de Kafka. Sí, claro, claro, por completo. Yo también pensé en Kafka. Y fíjate que es curioso porque también la única experiencia que yo he tenido lo más cercana a ser Godín, que tampoco fue como por completo porque no fui a las oficinas, este, para mí era súper difícil. O sea, yo decía, ok, voy al trabajo, pero la neta, yo voy a este trabajo porque necesito el dinero. O sea, no era porque quería ese puesto y me interesaba muchísimo. O sea, no, yo sabía lo que iba y era el dinero en ese momento, ¿no? Pero luego veía que los demás como que había como o sea, sentía esa máscara de decir, no, yo vengo a trabajar. Y decía, ok, entonces también me tengo que poner esa máscara, ¿no? De que me interesa la institución, de que no sé qué. Pero para mí era un shock tan grande el tener que fingir, el tener que como mentir, el entender que ese es parte del trabajo, el ponerte la camiseta. Este, entonces también yo cuando pedí mi aumento y todo, yo dije, pues lo voy a pedir porque es lo que merezco, ¿no? O sea, porque les estoy dando mi tiempo y todo. Y al final, cuando uno, no, ni siquiera me dieron el aumento que me habían prometido también. Y que terminaron corriéndome, dije, es que por supuesto que yo no era el material que ellos querían, ¿sabes? O sea, ellos nunca vieron que yo quisiera ponerme esa máscara, ellos nunca vieron que de verdad quisiera a la empresa. Yo fui muy directa de yo vengo porque necesito sobrevivir económicamente, ¿no? Entonces esta lucha entre necesito el dinero, pero no quiero decir que lo necesito, pero también quiero el trabajo, pero también quiero un trabajo que me represente, ¿no? En el que quiera, en el que realmente quiera estar ahí y que no necesite fingirlo demasiado. Y aquí es donde entra también Núñez, que dice que él llegó a la conclusión, pues, de acabar con su vida y que viene a compartirles el porqué y que seguramente ellos van a terminar súper decididos también a acabar con su vida. Y entonces también entra este choque que es como de, ok, si quieres acabar con tu vida, acaba con tu vida, pero entonces
si es tan simple para ti como que tú ya no quieres ser parte, entonces ¿por qué tienes que ir con los demás a decirles que también terminen con su vida, ¿no? O sea, como no, esta dificultad que tiene el humano de la soledad, pero también la comunidad, como el colectivo de me puedo ir yo solo, pero también quiero que los demás se vengan conmigo, aunque él con sus palabras decía que no era tan importante, ¿no? El como que hacer este movimiento. Al final sí estaba haciendo un movimiento, o quería provocar un movimiento. Este, y otra cosa ya rápido que decías, Rock, de que realmente no lo estaban escuchando, pues ahora que lo dices, creo que como que sí, como que no, porque de hecho llegó un punto en donde, o sea, ya habían pasado como 3 hojas de Núñez hablando, y llegó un punto en el que dijo que los dedos por fin se paralizaron o algo así. Y es como de entonces seguían escribiendo, o sea, mientras Núñez estaba dando todo este tiempo seguían en la máquina, o sea, de verdad, que para mí fue como de wow, hasta ese momento detuvieron sus dedos, qué raro, o sea, realmente no sé qué fue lo que sí escucharon y lo que no. Sí, de hecho, o sea, yo también me había quedado con la idea de que, a ver, o sea, el cuento se llama Also Sprach, que está haciendo referencia al libro de Nietzsche, que es el de Así habló Así. Zaratustra, en el que justamente Zaratustra, digamos que viene a hablar, a dar la palabra del Salvador, ¿no? O a hablar sobre el superhombre, pero a modo esta es como la palabra divina, por decirlo de alguna forma, ¿no? O esta es la revelación. Y en este caso, o sea, me parece que él lo ve como una revelación, ¿no? Y que justamente él dice, o sea, esta revelación yo la tengo que compartir, ¿no? Y este es el punto de partida para que esta revelación se extienda por todos lados. No es necesario que yo mate a todos porque este es el punto de partida y a partir de esto todo el dominó se va a ir cayendo, ¿no? Eh, a mí me dio la impresión de que justo después de todo el monólogo, la gente justamente estaba, digamos que llegando al punto como de iluminación, pero justamente es interrumpido por la policía, ¿no? Pero digo, o sea, está interesante porque yo no lo había pensado como que estaban felices por los policías, pero creo que ¿No? no. ¿No lo vieron así? No inventes, porque dicen, o sea, justo estaban como súper felices, pero bueno, lo voy a volver a leer, pero se los juro que como que hay ciertas palabras que usa que al final te hacen entender que, o sea, es como en esta película donde están viendo al personaje principal, pero atrás está pasando otra cosa y que realmente el otro está poniendo atención a lo que estaba atrás, así, tal cual. Interesante. Yo lo vi más como de que solo estaban esperando a que sucediera lo que tenía que suceder. O sea, los demás. No, no estaban ni de que pensando en que iba a llegar la policía, ni de pensando en ya, hay que morirnos todos. Ok. Luis, ¿quieres comentar algo? Sí, claro. Este, bueno, hay muchos conceptos clave que creo que ya usaron como revelación, como catarsis, como este, mm, como esta idea de el profeta, ¿no? O el Mesías, o el que lleva el mensaje, o, esta idea de humanidad, me gustó mucho la idea de humanidad que ubica, ¿no? Esta idea de que él ha sentido la humanidad, ¿no? Que es esto que mencionan del omnibus, y qué es esa humanidad, ¿no? Y qué es lo que nos dice, pues nos dice, somos rebaño, y ese rebaño, y nos dice todo el tiempo, pues, la conducta que el rebaño tiene, ¿no? Este, eso pues es un discurso que ya conocemos, pero ¿qué es lo interesante acá? La verdad es que tengo que decir que a mí cada vez me llaman más la atención los argentinos. Me parecen una cultura sumamente interesante, de verdad, sumamente interesante, muy contradictoria, Sí. eh, un poco, no sé, me parecen que son muy intelectuales, pero tienden a la diosificación, tienden a la fetichización, tienden a eso, ¿no? Y no dejan de ser latinoamericanos y son muy latinoamericanos, pero
Entonces, ¿qué es lo que destaca acá? Lo que destaca, pues, es el escritor y la forma en la que lo escribe, ¿no? Me gusta la crudeza con la que lo hace. Siempre voy a admirar la forma en la que el argentino describe y, por ende, cómo insulta. Entonces, es maravilloso. Y en ese sentido, la lectura se hace muy dinámica, como mencionaba al principio, usa muy bien todos los juegos del suspense, ¿no? El momento en el que siempre hay una pistola, el, yo les recomiendo mucho escuchar lo que mencionas, José, la de Peso Luble, está muy buena, porque el narrador es muy bueno. Y como también es argentino, ¿no? Grita y tú estás hasta saltas con él, ¿no? Y sigues la trama de una forma maravillosa. El cuento está espectacular, lo lees en una sentada, ¿no? Son esas cosas que tenemos que hacer cada día, ¿no? Leer uno de estos. Y eh, para complementar a lo que ya mencionaron, me gustaría mencionar la importancia, o al menos que yo le di, a que la empresa haga pirotecnia. Y esa pirotecnia, que básicamente podemos decir que son armas, les llega la bomba y les llega la pistola, ¿no? A la oficina. ¿Es esto lo que hacen? ¿Es esto lo que construyen? Pues miren lo que esto puede hacer y el temor que le pueden dar a esto. Y nos llega esta idea de la alienación, ¿no? O la enajenación. ¿Qué tan alejados estamos del producto que hacemos? Y cuando les trae la valija con los detonadores, ¿no? Con la bomba en sí, cuando les muestra la pistola, pues es ese momento donde a mí me dio la impresión, yo no lo había visto desde tu perspectiva, Rox, pero me gustó mucho y lo voy a, y voy a mencionar el por qué. Me pareció que pues estaba haciendo esta revelación a todos sus compañeros godines, ¿no? Y poco a poco se fueron despertando algunos, pero no despertando en el sentido que a él le hubiera gustado. Ahorita voy a hablar la importancia del mensajero, que creo que tiene mucha importancia, o de este que se hace profeta, ¿no? Que es el Zaratustra, o Jesús, o Mahoma, o como quieran verlo, o de la isla esta donde se suicidaron todos, ¿no? George, ¿cómo era? John algo. Este, Entonces, tienen esto les llevan esto de la pirotecnia, pero se van despertando, pero más que despertando, sí los va despertando de, fíjate cómo eres un borrego y vas a hacer lo mismo y odias hacer lo mismo y no puedes salir de ello, ¿no? Y es ese temor lo que lo saca y dice, y él como dándose esta idea de que, no, pues sí se están dando la cuenta de que lo mejor es matarnos, porque ni vamos a ser Jesús o Lenin, ni vamos a ser los otros que no recuerdo qué, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Matarnos. Y como mencionas muy, muy acertadamente, Mariana, él, él es perfectamente racional. O sea, yo creo que no podemos decir que estaba loco, ¿no? Sorprende que ya tenía todo pensado, sin embargo no era metódico. O sea, me da la impresión que él es así como de, cualquiera de nosotros nos puede pasar así de, oigan chicos, llegas a la oficina, ¿no? Y le dices, oigan, fíjense que leí algo que se llama el manifiesto comunista. Y fíjense que pasa esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y lo trae en su bolsa y es el manifiesto comunista y es la valija. Y se empieza a decir, no, y tú no haces esto, y tú no haces el otro, y tú no haces el otro, ¿no? Me encanta que el autor pues toma eso y lo lleva todavía un poco más, ¿no? Se considera antimarxismo, estos conceptos como de, lo dijiste, el del monumento, el no monumento, ¿no? Un momento negativo, ajá. El monumento negativo. Entonces, mantiene toda esta idea de la dialéctica. Entonces, te das cuenta de que entiende estos procesos y aún así, pues se da cuenta, incluso, o sea, dándose cuenta de estos procesos, su raciocinio fue la de suicidarme. Es decir, ¿dónde más voy a tener nivel, dónde más voy a tener el momento para hacerlo, ¿no? Y ya nada más termino con esto y te paso la palabra a Mariana. Me gustó mucho esta idea de que estamos haciendo un ritual en el sentido de que yo estoy con la pistola hablándoles y hasta que no termine mi sermón, esto no va a acabar porque de lo contrario no se va a propagar la idea de que todos nos tenemos que suicidar. Entonces dice una señora, ¿no? Que se motó y dijo, no, ya mátame. Y dice, no, espérate, todavía no. Y nos habla de cómo hay un momento preciso para hacerlo, porque de lo contrario no se va a propagar esta idea, ¿no? Me pareció un cuento muy inteligente, muy listo, muy atinado, muy económico, y Con con palabras eso se precisas. palabras precisas. Y y sí. Ahorita antes de pasar al otro cuento me gustaría comentar. Que yo quería comentar de lo de la dialéctica que decías, que llegó tanto a eso que hasta se hizo
esta idea de antítesis al marxismo, ¿no? Así como soy el anti-Marx, entonces no voy a hacer un movimiento y voy a acabar con mi vida. También eso me pareció una gran propuesta y chiste al mismo tiempo. Este, otra cosa que quería comentar es cómo habla de, ¿cómo decirlo? O sea, cómo se siente tan marginado que incluso llega a hablar de estos místicos y de estos santos que se van a la montaña, se alejan de la humanidad y solo desde ahí aman a la humanidad, ¿no? O quieren ver a los humanos, o sea, que no pueden estar cerca de ellos porque si no, no los van a poder querer. Para mí fue como de, wow, qué pensamiento. Y eso Qué lo quería profundo. ligar con lo que también decía de, el amor a nuestros semejantes tiene sentido si no nos imaginamos a nuestros semejantes en manifestación. Y dije, excelente frase. Creo que lo primero que me vino a la mente ahorita fue como todas estas marchas feministas, muy controversiales, pero al final son, literal lo dice aquí, todas las manifestaciones, ¿no? O sea, como que tú puedes estar muy en paz con el otro mientras no te mueva el status quo, mientras no te mueva lo que tú conoces, ¿no? Mientras no lo veas, mientras no se acerque a ti, mientras no te moleste, tú puedes ser muy amante de cualquiera, ¿no? Este, y una puntada más que quería comentar. Me llegó también un poco de pizquitas, noté un poco de pizcas de ciencia ficción. ¿En qué sentido? En que menciona en un punto que los hombres van a nacer con, con palanquitas y botoncitos. Y yo dije como, pues ahorita ya prácticamente somos cyborgs, ¿no? Nacemos con el celular en la mano. Hay gente que ya hasta tiene aquí una cámara, o sea. Y luego también menciona lo del televisor. No me acuerdo exactamente qué menciona, pero dije como antes era la televisión y ahora ya todos tenemos nuestra mini televisión aquí. Y creo que me hace falta leer muchos como cuentos en este estilo, o no sé si los hay, pero leer cuentos de este estilo contemporáneos, porque no, se nota mucho el, la crítica que hay a la televisión en cuentos u obras anteriores. Y ahorita, claro que se critica al mal uso de celulares y etcétera, pero no lo he logrado ver como que dentro e incorporado en un cuento, ¿no? Así como este nombre que le ponían a la televisión de, como de la caja boba o cosas así, como que no he llegado a esos textos. No dudo que los haya, pero siento que hace falta como incorporar más el celular como se incorporaba antes a la televisión, de cómo los atonta o etcétera, ¿no? Que sí hay críticas directas, pero no, no sé, bueno, ya, estoy dando muchas vueltas. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, creo que por ahora eso es todo. Yo quería hacer, bueno, dale. O sea, yo solo quería mencionar dos joyas. Una cuando le dice, no sea cansona, a la señora que le dice, máteme, Núñez, máteme. O sea, como tal cual lo que dice Liz de la forma de expresarse de los argentinos, ¿no? O sea, me parece algo muy, muy especial. Estoy seguro que el mexicano eh, lo tiene también, pero siento que muchas veces, o sea, por ejemplo con Monsiváis, ¿no? Que tiene una forma muy especial de escribir, eh, o con, no sé, tal vez Fabricio, pero Mejía, pero o sea, siento que me gusta porque es una forma, no es la expresión argentina como maximizada o exagerada, sino es bueno, no sé, a mí me parece como sutil, pero que está ahí, ¿no? Me pareció una joya eso y me pareció otra joya el que al final de todo, la conclusión es muy importante llegar al trabajo porque un solo día de llegar tarde, vean lo que lo que le ocasionó al señor La Núñez, ¿no? moraleja. Es Pero de hecho, este. eso es muy cierto también, porque este Godín que está siguiendo su ciclo, su jornada, su cotidianidad, monotonía, pero el día en que no puede cumplir con esa monotonía, se da cuenta
o sea, se le explota la burbuja en donde estaba viviendo. Se da cuenta que es mucho peor de lo que estaba acostumbrado. Entonces, es como irónico, es como de doble filo ese final. Claro. Sí, o sea que yo lo entiendo más como un, o sea, están confundiendo la consecuencia con la causa, ¿no? Sí. Pero sí, 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 está interesante. Yo lo vi como, de todos modos, aún así, la moraleja nos la implantan, ¿no? ¿Y quién nos implanta esa moraleja? Pues el sistema, Tema. ¿no? ¿Quién es el sistema? No es solamente la empresa, es todo el sistema también la policía, ¿no? Que lo que quiere es que se mantengan trabajando, etcétera, etcétera. Si no, ¿cómo se va a mover la economía, ¿no? Mm. Yo solo quería comentar que fui tentada a leer esto en mi cabeza con un acento argentino por culpa de Mariana. Entonces ya le daba ese acento que no se Ay, a mí hace. no se me ocurrió. Léelo así, te juro, te agarra un ritmo muy peculiar. Lo segundo es, mi dato curioso más importante en la vida es que Nietzsche se fue a las montañas a vivir solo, a escribir cosas y me dio mucha curiosidad que también lo plasmara en este cuento, el tema de irse a las montañas y que el libro se llama, o bueno, el cuento, perdón, hiciera una referencia a algo Ujú, que escribió Nietzsche, ¿no? Pero dice José que siempre doy ese dato curioso y le digo que no puedo ujú. tener muchos Mm. y es mi dato curioso favorito. Pero es un buen dato curioso porque también en mi experiencia como escritora, este, he notado, o sea, yo empecé a leer, a lectoescribir, más bien, leyendo a tipos como Hermann Hesse y todos estos, grandes. Entonces yo los tomaba como referencia y todos estos se iban a la montaña y se recluían y ahí escribían sus magnificencias. Pero ahora, o sea, incluso con este cuento, me doy cuenta que son de épocas pasadas, o sea, que ya necesitamos cambiar eso, evolucionar, escribir otras cosas, justo relacionarse con el otro y escribir cosas mucho más complejas que solo este héroe que de protagonista, ¿no? O sea, en el que no haya un héroe, sino que haya como toda esta comunidad o este entendimiento colectivo, en lugar de irse a las montañas y escribir lo que se viene ahí de esa personita única. Sí, sí está. Qué interesante que, aunque el escribir puede ser una práctica grupal, a mí me parece que en su dominancia es una práctica muy personal, o sea, muy Sí. individual. O sea, aunque sí, podemos estar escribiendo un libro los cuatro, ¿no? Pero en algún momento me tocará a mí escribir un párrafo y ahí voy a estar solo, ¿no? Y, y yo creo que tiene mucho que ver con eso, Me pero se me ha refiero, dado mucho. o sea, sí la escritura es individual, pero me refiero a incorporar en lo que escribas como individuo, incorporar a la comunidad. O sea, como que nos hace falta ver más obras en donde se incorpore el contexto complejo que es la convivencia con el otro y no solo mantenerlo como en el viaje del héroe, ¿no? Que ya lo habíamos platicado justo hoy, Luis y yo. Este, Sí, y pero los dos también, estamos. Adelante. no, es que ya iba a decir otro comentario. No, adelante, adelante. Creo que lo último que tengo es este planteamiento que hace de que la fealdad involuciona. La Sí. belleza es el fin último, ¿no? Y que él se siente como que el feo, que se siente como hasta abajo, entonces para poder evolucionar se tiene que deshacer de él. Yo jamás lo hubiera relacionado con la belleza, o sea, para mí fue, o sea, tengo que seguir pensando en eso porque no, se me hizo como así algo, un detalle que me rompió un poco. Sí, o sea, y siento que, digo, ya para terminar ahora sí, o sea, el cuento como que resume muchas eh, eh, conclusiones como muy callejeras, muy de calle, siento yo, ¿no? O sea, no son pensamientos filosóficos complejos, ¿no? Ujú. Sino como que son soluciones muy cotidianas a situaciones que pueden ser
complejas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como cómo interpretar un llanto o por qué me incomoda que esa señora esté llorando, ¿no? Pero está curioso cómo los liga, pero sí, o sea, 100% son como extrapolaciones de alguien que es sumamente dicotómico y que tiene estas conclusiones de calle fáciles, pero que al final te dejan satisfecho si te lo quieres creer, ¿no? Ujú. ¿Qué, qué, Y qué es la vida cotidiana o esto que, si no lo práctico, ¿no? Él es práctico, a ver, esto no se pudo y si no voy a hacer esto, pues solo me queda esta opción, que es la de suicidarme y tiene sentido y es lo práctico y tengo que hacerlo, ¿no? mm, Sí. también, ahorita que lo mencionaron, qué gran tino ponerle Di Virgilio, o sea, hacerle referencia a Virgilio en un infierno que es la oficina, ¿sabes? Como él me va a salvar en este infierno, pero tú no quieres que te salve de ahí. Muy buen tino también. Bueno, Excelente Semana Santa. como es tradición, Roxana se nos escapó, pero le mandamos saludos. Sí, se los paso. Que tengan Bueno, excelente noche. que estén bien, Igualmente, hasta gracias. luego. Gracias, hasta Saludos. luego. Bye. Bye.